Buenas tardes, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como ven allí al frente, se trata de sensación y percepción. Palabras que probablemente en muchas ocasiones las han usado o han escuchado que las han usado como sinónimos, ¿no? Como que se tratara de lo mismo. Siento pasos, percibo pasos. Es más, la palabra percepción es poco usada. Vamos a revisar hoy día si realmente se tratan de sinónimos y si no fuera así, eh, ¿qué es lo que tiene que ver con cada uno de estos procesos? Probablemente vamos a poder darnos explicación también respecto a los sucesos que allí se les presentan. Es probable que en alguna ocasión, directa o indirectamente, ustedes hayan presenciado situaciones como estas, ¿no? Buscar algo que uno mismo lo está usando o que uno lo tiene. Mis anteojos, ¿alguien vio dónde están mis anteojos? Mis anteojos y los tiene en la cabeza. ¿Por qué no se dio cuenta? Si tiene algo extra en la cabeza. O de repente, directa o indirectamente, han sido testigos de situaciones en las cuales a una misma persona se le brinda un trato diferente por estar vestido de diferente manera, por estar formalmente vestido o por estar informalmente vestido. Y podríamos decir también una diferencia con quien se encuentra mal trajeado, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? ¿De qué depende? ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Qué tiene que ver la sensación y la percepción con todo esto? Vamos a revisar el día de hoy, algunos hechos que podrían ayudarnos a explicar esta situación. Como por ejemplo, cuáles son las definiciones de sensación y percepción. A partir de allí, vamos a tratar de establecer semejanzas y diferencias que nos ayuden a entender de qué se trata en cada uno de los casos. ¿Cuál de ellas tiene mayor arraigo fisiológico y cuál tiene mayor vínculo psicológico? ¿Qué hay de la escuela que nos invitaba a tener como objeto de estudio de la psicología la percepción? ¿Fueron consecuentes con lo propuesto o no? La percepción, ¿de qué depende? ¿Y por qué se dan alteraciones al momento de percibir? ¿Qué es lo que hace, si existen leyes, qué es lo que hace que una persona eh, no tenga una buena percepción? ¿Y cuál es la diferencia con lo que se llama alucinaciones? ¿O es un error de percepción? ¿Cuál es el vínculo? En primer lugar, analicemos este término, senso-percepción. Obviamente, aquí se están hablando de dos procesos, pero de dos procesos que forman parte de un continuo. Y por eso el guioncito, ¿no? Senso-percepción. Quiere decir que empieza como sensación y termina como percepción. Vamos a revisar. Pero definitivamente sí contiene o está formada por estas dos palabras, ¿no? Entonces, hablemos en primer lugar de la sensación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sensación? Bueno, dice allí, es escrito, que la sensación es un proceso psicofisiológico o mayoritariamente fisiológico. Dice que es ascendente. ¿A qué se referirá con eso? Vamos a revisarlo también. La sensación es el proceso que empieza con la captación del estímulo. Habíamos dicho que existen neuronas, células del sistema nervioso,
que se especializan en capturar estímulos, otras que se especializan en retransmitir el estímulo y otras que se especializan en enviar o en todo caso llevar la respuesta al músculo competente, ¿no? Al músculo incluido en la respuesta. Bien, en este caso estamos hablando de las primeras neuronas, o sea, las neuronas que son receptoras de estímulos. Las neuronas que son receptoras de estímulos se le conoce como neuronas sensoriales. Hasta ahí creo que no hay mucha novedad. Revisemos pues este proceso llamado sensación. ¿Cuándo empieza? Empieza con la captura del estímulo. Vamos a suponer que el estímulo, como está en la ilustración, es el golpe de agua. Abre la ducha, viene un chorro de agua y la terma se había malogrado, entonces el agua estaba helada. Estaba fría, ¿no? Pero generalmente nosotros decimos el agua está helada cuando sentimos frío. Entonces, el agua impacta en la piel, en el cuerpo de esta persona. Al impactar, hay determinadas neuronas que van a capturar la sensación. En este caso, la sensación es de frío. Entonces, el órgano receptor, a partir de unas hormonas especializadas, van a capturar el estímulo y lo van a llevar de una neurona a otra, hasta llegar a la zona de procesamiento de ese tipo de estímulo. Entonces, estábamos hablando aquí de la sensación de frío, que vendría a ser una sensación térmica, ¿no? Porque nos está hablando de una temperatura. Entonces, el órgano receptor captura este estímulo y ¿qué hace? Lo retransmite simplemente. ¿Qué dicen ustedes? No puede hacer eso. ¿Por qué no puede hacer eso? Porque es un estímulo térmico. Y el estímulo térmico no va a correr de una neurona a otra, no va a pasar por la neurona, ¿cierto? Ha sido capturado por la neurona sensorial, pero la neurona sensorial, si quiere introducirlo a su cuerpo, lo que tiene que hacer es transformarlo. Por las neuronas no corren estímulos térmicos, ni estímulos sonoros, ni estímulos luminosos, nada. ¿Qué tipo de estímulos son los que corren a través de las neuronas, sea dendritas, cuerpo, axón? A ver, escucho. ¿Qué tipo de estímulos? Hello. ¿Qué tipo de estímulos? A ver, nada. A ver, vamos a ver si han escrito o no han escrito. Estímulos sensoriales. ¿Qué significa estímulos sensoriales? Un estímulo que lleva una sensación. ¿Cómo la lleva? ¿Como señal térmica? ¿La lleva como señal térmica? ¿O cómo la tendría que llevar? A ver, ¿cómo tendría que llevarla? ¿Cómo solamente es posible que la lleve? ¿Como señal térmica? ¿Como señal luminosa? ¿Como señal sonora? ¿Cómo? Como señal eléctrica. Acuérdense, un tema tiene relación con los demás.
en las neuronas solamente discurre las señales eléctricas. Por eso te toman un electroencefalograma. Por las neuronas no corre señal térmica, ni señal luminosa, ni señal sonora. No corre señal eléctrica, nada más. Entonces, aquí lo que ha capturado el órgano receptor es una señal, ay chispas, una señal de tipo térmico, la temperatura. ¿Qué tiene que hacer para lograr que pase de una neurona? Es más antes de que pase de una neurona a otra, ¿qué tiene que hacer para que forme parte del estímulo que va a ingresar a su propia neurona? Tiene que transformarla de señal térmica a señal nerviosa, de señal térmica a señal eléctrica. Entonces, este estímulo que ha capturado acá, que capturó, tiene que transformarse en una señal eléctrica. Ese proceso de transformación se llama transducción. Uy, pero qué palabra tan fea, no, qué complicado, no, ganas de complicar la vida. Miren, ustedes tienen que ser muy creativos y tienen que ser muy rápidos para crear vínculos entre palabras, para crear estrategias que les permitan recordar palabras no usuales, no cotidianas, pero que son importantes. Si yo, por ejemplo, agarro en esta palabra transducción y le quito la N y le quito la S, me queda traducción. ¿Y qué es una traducción? Es convertir palabras de un idioma a otro. ¿Y qué es una transducción? Es convertir señales de un tipo a otro, de señal térmica a señal nerviosa, de señal luminosa a señal nerviosa, de señal sonora a señal nerviosa. Entonces, esa similitud, esa analogía que existe, úsenla. Porque la idea es de que ustedes se vayan grabando ciertos términos. ¿Por qué? Porque lo pueden usar. No, no creo que me pregunten. ¿No crees que te pregunten? Te cuento de que fue una pregunta de examen de admisión hace, ¿cuánto? ¿5 años? ¿6 años? 5 o 6 años. Obviamente fueron, ¿cuánto? Menos del 30% las que respondieron, ¿no? Acertadamente, porque no se acordaban la palabrita. Entonces, mejor que ustedes sí se acuerden la palabrita. Entonces, la transducción es el proceso a través del cual se transforma un estímulo cualquiera en una señal nerviosa. Eso significa una señal eléctrica, ¿ya? Lo transformaron y ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora lo que sucede es de que ya va a poder correr de una neurona a otra, a otra, a otra y a otra. Entonces ahora ya puede correr de una neurona a otra, a otra, a otra, y eso se llama procesamiento neuronal. A otra, hasta llegar a la zona del encéfalo donde se puede procesar ese estímulo, registrar ese estímulo. ¿Cuál es la zona del encéfalo donde debe llegar ese estímulo? ¿Dónde? A ver, escucho, ¿dónde debe llegar? Vamos, chicos. Ah, ya están escribiendo, seguro. Yo quiero creer. Ah, había escrito de señales eléctricas, transducción, y yo no leí. ¿Dónde? ¿Dónde debe llegar? Debe llegar al lóbulo parietal. ¿Ya? Les soplo. Hay chispas. Entonces aquí
Ya, el órgano receptor lo capturó. Carambas. Ya. Nada, 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 nada. Aquí era, ¿no? El estímulo llegó aquí, lo transformó y pasó de una neurona a otra, hasta llegar al lóbulo parietal. En el lóbulo parietal se registra el estímulo, ¿ya? Ahí terminó la sensación. Entonces, la sensación es un proceso eminentemente fisiológico. ¿Y por qué se dice que se da un procesamiento ascendente? ¿Por qué se dice que es ascendente? Porque asumimos de que el encéfalo y sistema nervioso central, encéfalo, está arriba, es superior. Entonces viene de abajo, del estímulo cualquiera, hacia arriba y se registra. Por eso decimos que es un procesamiento ascendente, porque sube hacia el encéfalo. Y hasta ahí se registró, ahí acabó la sensación. La sensación tiene dos características, o las sensaciones tienen dos características importantes tener en cuenta. Por un lado, tienen un umbral absoluto. ¿Qué significa esto? El umbral, ¿qué es el umbral? El umbral de la puerta. Solamente he escuchado umbral de la puerta. Sí, sí he escuchado el umbral de la puerta. Alguien vino y se quedó en el umbral de la puerta. ¿Qué significaba eso? Ah, que se quedó ahí, no llegó a entrar, se quedó ahí justo en el límite. Umbral se refiere a eso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del umbral absoluto, hablamos del límite. Hablamos del límite y nos estamos refiriendo a la intensidad del estímulo. Entonces, hablamos de umbral absoluto para referirnos a la cantidad o la intensidad que debe tener el estímulo para poder pasar de una neurona a otra, otra y ser registrado, para poder registrarse en el encéfalo. Pudiera ser que yo lo recepcione, pero que no pasa porque no es lo suficientemente intenso, sí puede ser. Solo si pasa el umbral absoluto, o sea, si tiene una intensidad mayor al umbral, entonces va a poder ser registrado en el lóbulo parietal. ¿Y cuál es el umbral absoluto? ¿Cuánto de intensidad debe tener un estímulo? Depende de la modalidad sensorial a la que se refiera. O sea, será diferente porque son diferentes unidades de medida si es un estímulo luminoso, si es un estímulo sonoro, si es un estímulo táctil, son diferentes unidades de medida. Entonces tienen umbrales diferentes, o sea, diferente intensidad. Si buscan en el internet, van a encontrar algo bien pintoresco que existe allí, ¿no? O sea, hay una suerte de cuadro comparativo donde tratan de ejemplificar estos umbrales. Entonces, por ejemplo, dice, ¿cuál es el umbral necesario para que se produzca la olfacción? Para que yo pueda sentir algo, un olor. Entonces dice, una gota de perfume en una casa de un departamento de 65 metros cuadrados, desocupado, o sea, sin muebles, sin nada, y que tú estés a 1 metro de distancia. Entonces es registrado. Y así, o sea, es una, digamos que es una forma de ilustrarlo, ¿no? ¿Cuál es lo mínimo para que puedas tener una sensibilidad o una sensación táctil? Dice la caída de una pluma en tu mejilla, creo que es también 50 centímetros, algo así. Te cae y tú la experimentas, ¿no? Sientes. Y así, o sea, así van a encontrar una serie de comparaciones hechas con cosas cotidianas que más o menos te dan la idea. Porque lo que quiere probablemente el autor de este tipo de comparaciones es que tú tengas una idea de la intensidad mínima, ¿no?
El otro término o fenómeno que se produce a nivel de sensaciones es la llamada adaptación sensorial. Cuando hablamos de adaptación sensorial, nos estamos refiriendo a que este órgano receptor se adapta a un estímulo que es permanente o que es continuo. Llegas a Arequipa y dices, hoy, ¿sabes qué? Tuve que venir por tierra el último tramo y fue un viaje bien pesado. ¿Me puedes prestar tu ducha? Me voy a dar un duchazo. Claro. Oye, pero tienes agua caliente, ¿no? Claro, sí, sí. Voy a verificar la terma. Entonces vaya, abre la ducha. Sí, está calentita, pasa nomás. Entonces tú pues te preparas para ducharte, ingresas, abres y ¡ay, chispas! Está recontra helada. Uy, está helado. ¿Qué? No, no puede ser, si acabo de probar. A ver, retírate ya, ponte la toalla. Ya. Metes tu mano. No, está caliente. ¿Cómo que está caliente? Está helado. ¿Qué pasó? La persona que vive allí ya se acostumbró a una temperatura determinada. Como está acostumbrado a que siempre el agua está muy fría, eso le parece caliente. Tú que vienes de un clima que es cálido, estás acostumbrado a que eso te parece frío. ¿Te das cuenta? Eso se llama adaptación sensorial. De tanto recibir un estímulo, tu organismo, tu órgano receptor se adapta. Ejemplo, otro ejemplo. A ver, estás ayudando a un compañero, una compañera que de repente está vendiendo gaseosas y tiene un tonel, un barril lleno de gaseosas y han colocado allí bloques de hielo para que las gaseosas se mantengan heladas. Entonces, ya pues tú dices, ya te ayudo, no hay problema. Pásame una bebida Fanta, ya. Metes tu mano y ay, chispas, está recontra helado, ya se la pasa. Pásame una Pepsi, ay, todavía sigue helada. Y así, conforme se la vas pasando, llega un momento en que tu piel ya no reacciona como que helado, sino que ya se adaptó a esa temperatura. Entonces, simplemente lo vas a seguir pasando, pero ya no te impacta fuerte. Otro ejemplo que también puede ser cercano a ustedes es cuando ingresan a una habitación oscura. Vamos a suponer que se citaron en un cine, pero te demoraste. Entonces llegas y, uy, empezó la película. Oye, ya llegué, ya estamos adentro, ya, pasa. Sala tanto. Ya, llegas. Y ya estoy acá en la puerta, no veo nada. A ver, me voy a parar para pasarte la voz. ¿Ya me viste? No veo nada. Pero estoy moviendo los brazos. No, no veo. Pero pasan unos segundos y tu ojo dilata más su pupila, se adapta a esa poca luz que ingresa, que es solo la de la pantalla, y entonces ya ves bien. Sí, ya te vi, ya deja de moverte tanto. Uy, qué vergüenza, estás haciendo escándalo. Ay, ahí subo, ahí subo. Ya viste bien. Ya te adaptaste. O sea, tu órgano receptor se adaptó a la situación. A eso se le llama adaptación sensorial. Cuando el órgano receptor se adapta a la situación que es permanente, permanente. ¿Ya? Bien. La otra parte de este proceso largo es la percepción, ¿no es cierto? Entonces dijimos senso-percepción. ¿Qué cosa es la percepción? La percepción es el proceso descendente, que empieza con el estar arriba, o sea, aquí ya se registró el estímulo y ahora este estímulo o estos estímulos que se han registrado son interpretados, pero son interpretados ¿con qué elementos? Son interpretados con todo lo que tú tienes guardado en tu memoria, sean conocimientos, sean expectativas, sean emociones, sean vivencias anteriores, o sea, todo eso te sirve para que tú le des una forma determinada
a lo que acabas de, a lo que acabas de sentir, a las sensaciones que has experimentado. Entonces, a eso se le llama percepción, a la interpretación que tú haces de la sensación que has tenido o de las sensaciones que has tenido. ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué utilizas para interpretar todo lo que tienes guardado en tu memoria? Llámense conocimientos. Ah, yo sé esto, sé que el agua fría bruscamente, ¿no? Hace que mis músculos se contraigan y entonces tonifica mis músculos. Entonces yo digo, ay, qué rico, mis músculos. Está bien, sí, está fría, pero me hace bien. Entonces al final de cuentas lo percibo como algo. Sí, frío, impactante, pero beneficioso para mí, ¿no? O puede ser que tú lo asocies con un recuerdo que cuando te metían a la ducha helada para castigarte por hacer algo inadecuado o prohibido en tu casa. Entonces tú lo asocias con eso y lo tomas como un castigo, ¿no? Entonces, la forma como tú interpretes dependerá de tus recuerdos, dependerá de tus conocimientos, dependerá de las emociones asociadas, dependerá de mucho de tus creencias, de tus ideas, de mucho de lo que tú tengas en tu haber, experiencias, vivencias directas, indirectas, etcétera. Entonces, la percepción es un proceso psicológico, eminentemente psicológico. ¿Por qué? Porque tú pones mucho de ti, tú pones de ti para poder interpretar, ¿ya? Se dice que es descendente porque parte de aquí arriba tú sacas de tu memoria, de tus vivencias, de tus experiencias, de tus recuerdos, de tus emociones, todo eso lo sacas de ahí, del cerebro, del encéfalo, y todo eso te ayuda a interpretar los datos sensoriales que han ingresado y que has registrado ahí. Entonces, y con todo eso das la interpretación, ¿ya? Ya está. E interpretas, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que sucede. Eh, ya, eso es lo que sucede. O sea, lo interpretan así, ¿ya? Y bueno, ya, uy, está muy fría, voy a cerrar un poquito la llave. Ya está, eso pasa. Entonces la percepción viene a ser un proceso, pues, que es eh, psicológico fundamentalmente, ¿no? Las sensaciones, vamos a ver ahora un poco más sobre las sensaciones. Las sensaciones son todo ese grupo de, mm, en realidad le llamamos modalidades sensoriales, y se refiere a todas las formas de sentir. Modalidades sensoriales son formas de sentir que uno tiene, ¿ya? Cuando estábamos en el colegio le decían sensaciones, ¿no es cierto? Las sensaciones, vista, oído, olfato, gusto, tacto. Son sensaciones que vienen en 5 sentidos, esos son los órganos sensoriales. No, ahora sabemos que no son 5, tampoco son 8, son más, y que son modalidades sensoriales, porque son formas de experimentar sensaciones. Sí, está bien, vista, oído, olfato, gusto, tacto, vale, pero existen más. ¿Ya? Vamos a revisar ahora 8. Y me van a disculpar, acá está pasando algo que no debe pasar.
Regresé, ya regresé. Sí, algo irregular que no debió pasar. Mil disculpas. Entonces ya, fíjense, ¿ah? Entonces eso, visto, oído, olfato, gusto, tacto. Ya. ¿Qué cosa es la visión? Mire, este cuadrito es bien interesante. ¿Por qué? Porque este cuadrito nos va a informar tres cosas. Uno, cuáles son, en la primera fila están cuáles son los órganos sensoriales. Entonces yo digo visión. La visión está formada, o en todo caso, los órganos sensoriales de la visión son los conos y bastones de la retina del ojo. ¿Hacia dónde llevan la información? Al lóbulo occipital. ¿Y qué te permite? Te permite diferenciar forma, color y profundidad. ¿Ya? Conos y bastones son las neuronas. ¿Qué te permite? ¿A dónde llevan la información? Al lóbulo occipital. Y te permite diferenciar forma, profundidad y color. Algo bien interesante, otra vez vamos a utilizar un recurso mnemotécnico, es para qué sirven los conos, que son un tipo de neuronas, y para qué sirven los bastones, que son otro tipo de neuronas. Los conos sirven para diferenciar colores. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo no me olvido? Porque conos, la primera sílaba es CO igual que colores, ¿no es cierto? Los conos para los colores, los bastones para diferenciar blanco, negro, claro, oscuro, ¿ya? ¿Dónde están los conos y bastones? En la retina del ojo. Conos y bastones en la retina del ojo. ¿Hacia dónde llevan la información? Al lóbulo occipital, porque nos acordamos que es en el lóbulo occipital donde está todo lo relacionado con la visión. ¿Y qué te permite diferenciar forma? Es circular, triangular, cuadrangular. ¿Qué más? Profundidad, está lejos, está cerca. Está hondo, está en la superficie. Y color es anaranjado, verde, rojo, amarillo, etc. Otra modalidad sensorial es la audición. La audición, es la audición. ¿Cuáles son las neuronas que te permiten oír? Las neuronas que están en el órgano de Corti, en el oído interno, en la cóclea. ¿Hacia dónde llevan la información? Al lóbulo temporal. ¿Y qué te permite diferenciar sonidos, notas y ruidos? ¿Ya? Está alto, está bajo, la voz es gruesa, es delgada, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos la sensibilidad cutánea, también llamada sensibilidad áptica. ¿Cuáles son las neuronas o cuáles son las neuronas que te permiten tener esta sensibilidad? Las terminaciones nerviosas que se encuentran en la piel. ¿En la piel? Pero yo tengo piel en todo mi cuerpo. Correcto, tienes piel en todo tu cuerpo. Y entonces la sensibilidad cutánea o áptica se da en todo tu cuerpo. Es el órgano sensorial más grande que existe, las terminaciones nerviosas de la piel. ¿Ya? Entonces, eso, sin lugar a dudas, hay regiones de tu cuerpo que tienen mayor cantidad de terminaciones nerviosas. Por ejemplo, la yema de los dedos. Y por la yema de los dedos, es más sensible, pues, tú puedes detectar ahí, ¿no es cierto? Puedes detectar si es más o menos. ¿Hacia dónde lleva la información? Al lóbulo parietal. Lóbulos parietales, acuérdense, los lóbulos parietales son lóbulos sensoriales. ¿Qué te permite diferenciar presión? Me ajusta, ¿no? O no, está suave. O de repente, sí, me roza algo. Esto es presión. Ustedes dirán, no, pero esto no presiona nada. Sí, pero de todas maneras ejerce ahí una presión, ¿no es cierto? O de repente me pinché con algo. Es una presión, pero en una zona muy pequeñita, pero es presión. Dolor, y puedes ubicar el dolor, es dolor de hombro, no es dolor de cintura. Temperatura, está caliente, está frío. Siento calor, siento frío. Luego tenemos la olfacción.
En el caso de la olfacción, se produce a partir de los cilios olfatorios. Los cilios olfatorios, cilios son como unos pelitos, ¿no es cierto? Los cilios son como unos pelitos que se encuentran ¿dónde? En el fondo de las fosas nasales, en el fondo de las fosas nasales. ¿Hacia dónde llevan la información? Lo llevan a una estructura antigua. Esta estructura antigua se llama rinencéfalo. Aquí detrás de la nariz, pero por dentro hay una estructura antigua. Se le llama antigua porque lo tienen los seres inferiores, filogenéticamente hablando, también, ¿ya? Entonces, va ahí, entra y de ahí al rinencéfalo, ¿ya? Al rinencéfalo. Entonces, ya ahí en el rinencéfalo se va a procesar. ¿Y qué te va a permitir diferenciar olores? Se dan cuenta que los animalitos se guían por el olfato. El ser humano no, porque el ser humano, a pesar de que sí huele, ¿no? Siente, tiene este sentido, a pesar de eso, se guía más por lo que es su lógica, por lo que es la combinación de sentidos. Es diferente, es más complejo. Tenemos luego la gustación. En el caso de la gustación, decimos que el órgano receptor son las papilas gustativas. Las papilas gustativas son las células que se encuentran en la lengua, diferentes zonas, ¿no? Una zona para lo dulce, una zona para lo salado, una zona para lo amargo, una zona para lo ácido, ¿no? Y todas estas papilas gustativas son las que van a capturar el gusto, o sea, el sabor, según la región que activen, ¿no? ¿Cómo es que capturo el gusto? Porque la saliva va a disolver determinadas sustancias que ingresen y que sean solubles a la saliva. ¿A dónde lleva la información? Al lóbulo parietal. ¿Y qué te permite diferenciar dulce, salado, amargo, ácido? Luego tenemos 3 modalidades sensoriales que son diferentes, que son nuevas, ¿no? Tenemos sinestesia, también llamada kinestesia, tenemos sensibilidad vestibular o laberíntica y tenemos senestesia o sensibilidad orgánica. ¿Qué es la sinestesia? También traducida como kinestesia muchas veces, es la lectura que yo hago del movimiento de mis articulaciones. Las articulaciones, músculos y tendones alrededor de mis articulaciones. Músculos y tendones alrededor de mis articulaciones. Eso se llama modalidad sensorial sinestésica o kinestesia. ¿A dónde se va esa información? Al lóbulo parietal. Quiere decir que cada vez que yo hago movimientos con mis manos o con alguna zona que tenga una articulación, yo capturo esa sensibilidad de la articulación, del tendón y de los músculos que están alrededor de esa articulación. Entonces, inclusive sin ver, tú te puedes dar cuenta, tú puedes tomar conciencia si tu mano está girando a la derecha o está girando a la izquierda. Si tus dedos están rígidos hacia arriba, están doblados en 90 grados o están hacia abajo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a leer. Hay actividades que desarrollan más sinestesias, o sea, que te permiten aprender a leer con más habilidad. Los artesanos, por ejemplo, ya casi sin ver, y es más, hay artesanos que son ciegos, ¿no? Casi sin ver, tú vas moldeando y sabes qué textura tiene, sabes si está bien, los orfebres que trabajan con hilos de plata, hilos de oro, ¿no? Van viendo, un cirujano inclusive, ¿no? Que opera la laparoscopía mirando una pantalla que agiganta la imagen, pero se tiene que guiar por sus movimientos y saber si está haciendo el corte adecuado o no. Ahí en la pantalla yo puedo ver que es como 10 centímetros, pero en realidad yo sé que eso está agrandado y que mi manito tiene que mover solamente de repente 10 milímetros, ¿no? Entonces mi cálculo va a ser en función al movimiento de mi articulación. Las sinestesias o kinestesias nos permiten esos movimientos finos de aquellas zonas que tienen articulaciones. Preferentemente
o con mayor frecuencia las manos. Pero también va para el tobillo, por ejemplo. Me imagino que una Sofía Mulanovic, ¿no?, que corre olas, sabe cómo debe estar su pierna angulada, ¿no?, su tobillo angulado para poder estar bien parada, bien segura para meterse y cruzar una ola, ¿no? Entonces a eso le llamamos sinestesia o kinestesia. Acá les han puesto la figura de un futbolista, ¿no?, conocido. Entonces él tiene que saber también si el ángulo es correcto o no es correcto para disparar un tiro o no. Luego tenemos la sensibilidad llamada sensibilidad vestibular o laberíntica. En este caso, se le llama así, bueno, en primer lugar porque las células que van a detectar esto se encuentran en el laberinto auditivo. El laberinto auditivo se encuentra en el oído interno y en los canales semicirculares del oído interno, allí hay unas células llamadas otolitos. Es así, ¿no? Como si fuera una celulita que tiene unos pelitos. Y esos pelitos están sumergidos en un líquido. Ese líquido se encuentra en los canales semicirculares, ¿ya? Y ya, del movimiento o de la posición de estos cilios, tú infieres la posición de tu cuerpo en general. Quiere decir, si tú estás equilibrado, estás quieto, tus cilios están quietos. Si empiezo a caminar, mis cilios se empiezan a mover. Y así yo sea ciega, me informo de movimiento. Si corro, va a correr más rápido, ¿no es cierto? Y así, va a seguir corriendo, 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 corriendo. Ya está. Y si giro sobre mi eje, mis cilios también se van a mover así. Y yo me voy a informar del movimiento que se está produciendo en ese instante. Por eso se le llama sensibilidad laberíntica, porque parte ahí del laberinto auditivo. Y se le llama sensibilidad vestibular porque la zona donde llega son justamente los núcleos vestibulares del tronco encefálico. O sea, su zona de destino son los núcleos vestibulares que quedan dentro del tronco encefálico, que te permite mantenerte en equilibrio, te permite informarte del movimiento de rotación y aceleración en el espacio. Tú te informas si estás corriendo, si estás quieta, si estás avanzando a la derecha, a la izquierda, etcétera, ¿no? Y finalmente tenemos la modalidad llamada senestésica u orgánica. Entonces, senestesia con E, ¿ya? No es sinestesia, ahora es senestesia. Esta senestesia o sensibilidad orgánica es más o menos el equivalente a la sensibilidad cutánea o áptica. La sensibilidad cutánea o áptica es, ya recordando, como el tacto, ¿no? El tacto o la sensibilidad, bueno, de la piel en el exterior de tu cuerpo. Pero en el interior de tu cuerpo, para las vísceras, se le llama sensibilidad senestésica u orgánica. ¿Dónde se produce? En los músculos lisos. ¿Qué son los músculos lisos? Los músculos lisos son los músculos que forman las vísceras, o sea, tu estómago, los intestinos, se forman con esa musculatura blanca o musculatura lisa. Entonces, ya. Y esos tienen sensibilidad. Entonces, por eso tú puedes detectar, me duele el estómago o no, me duele el intestino, ¿no? Me duele más abajo los intestinos. Puedes saber presión, dolor y temperatura, pero de tus vísceras. ¿Y cómo es tu dolor? ¿Es como presión? No, es como un hincón. O sea, puedes detectar todo eso gracias a esta sensibilidad llamada senestésica o sensibilidad orgánica, porque es la sensibilidad de los órganos internos. También llevan la información hacia el lóbulo parietal y se producen también en situaciones como hambre, sed, cansancio.
se producen ahí también. Entonces, cuando tienes hambre, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tú has detectado que tu intestino o tu estómago se está contrayendo, dilatando, contrayendo, dilatando, contrayendo, dilatando. ¿Por qué? Porque probablemente estás acostumbrado a comer 1 hora y no lo has hecho. Y como tu intestino ya se acostumbró a que esa hora contrae, dilata, empieza a producir esos movimientos. Y tú lo interpretas como que siento hambre, tengo un retorcijón. Eso es. O la sed igual, ¿no? O de repente cansancio. Cuando estoy cansada, hiperventilo. O sea, tomo más aire, mis pulmones se ensanchan y al ensancharse presionan las vísceras. Y yo lo detecto gracias a la modalidad llamada senestesia o modalidad orgánica. Acá tienen, a ver, acá tienen, ¿dónde está? Enséñame. Acá tienen, por ejemplo, otras situaciones de estas 3 modalidades que vienen a ser nuevas, ¿no? La kinestesia o sinestesia se produce, por ejemplo, el bailarín de marinera. El bailarín de marinera tiene que darse cuenta, ¿no? Tiene que darse cuenta si el ángulo de su pierna es el adecuado para poder hacer esos saltitos que parecen pasitos de caballo de paso, ¿no? O si el ángulo de su mano es el adecuado, o si tira el pañuelo y lo agarra en el aire. Todo eso son detectados gracias a esta modalidad sensorial llamada sinestesia. En el caso del paracaidista o en el caso del el que hace parapente o el que hace a la delta, ¿no? Ahí lo que se activa es la sensibilidad vestibular o laberíntica. Entonces el sujeto se ha tirado del helicóptero, pero él está consciente, o sea, está experimentando que sus otolitos están de cabeza, pues entonces él se da cuenta, así tenga los ojos tapados, si está de cabeza, si está yendo para la derecha, si está yendo para la izquierda. ¿Cuál es la modalidad sensorial que le permite? Él lo va a interpretar, obviamente, pero a partir de los datos que le da esta modalidad sensorial llamada vestibular o laberíntica. Y finalmente, bueno, ahí siempre será dolores, ¿no? La senestesia, la sensibilidad senestésica o orgánica te va a informar y te va a localizar dolores, ardor, presión, hincón en alguna de las vísceras. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, ahí acabó la sensación. No sé si hasta ahí está claro, no está claro, algo está pasando. Ustedes dirán. Pasamos a la percepción, entonces. Cuando hablamos de percepción, estamos hablando del proceso de interpretación de los datos sensoriales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la escuela que propuso de que la psicología debería estudiar la percepción? La Gestalt. Ya está ahí, así que no voy a esperar respuesta porque ahí está escrito, ¿no? La Gestalt. ¿Qué decía la Gestalt? Que bueno, que si uno interpreta todas las sensaciones que tiene, debería pues ser capaz de poder estudiar o proponerse eso como el objetivo principal en la psicología. Bueno, en el caso de las escuelas, ya saben que las escuelas desaparecieron. Sin embargo, ellos fueron muy consecuentes y se dedicaron a investigar sobre la percepción. Y en ese caso, ellos sistematizaron varias leyes. Nosotros vamos a estudiar 3, pero en realidad fueron más que 3. Entonces, la Gestalt, ¿qué te dice? La Gestalt dice, en la percepción identificada como lo que es la percepción como la interpretación de sensaciones, en la percepción el todo resulta siendo más que la suma de las partes. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú interpretas, sucede algo que es mucho más grande, más integral, más rico que juntar los datos sensoriales. O sea, no solamente es
ya, todos estos datos sensoriales ingresaron y yo interpreto así nomás. O sea, solamente lo que hago es un recuento y una devolución. No, yo lo que hago es integrar todos estos datos y utilizo como elemento de integración todo lo que yo tengo almacenado. En mi memoria, obviamente, en mis diferentes tipos de memoria. Entonces, todo lo que tengo almacenado como mis recuerdos, mis vivencias, mis conocimientos, mis expectativas, mis intereses, mis temores, mis experiencias vividas, todo eso va a sumar. Todo eso va a ayudar a que yo interprete de una manera y tú interpretes de otra manera y él interprete de otra manera. ¿No? ¿Por qué? Por eso se dice que el todo es más que la suma de las partes, porque no es solamente juntar datos sensoriales, sino es darle forma, y le doy forma con todo lo que yo tengo almacenado, sean conocimientos, sean aprendizajes, sean vivencias, sean experiencias, sean lecturas, sean emociones, todo interviene. ¿Ya? Entonces dice, el sujeto que percibe aporta en la organización de los datos sensoriales. El sujeto que percibe lo que va a hacer es, le va a poner un plus, ¿ya? Le va a poner un plus a lo que está interpretando. Bueno, vamos a revisar estas tres leyes. Vamos a interpretarlo. Y, por ejemplo, primera ley, la ley de la figura fondo. ¿Qué dice la ley de la figura fondo? Dice lo siguiente, a ver, en toda percepción, los elementos se organizan en dos, lo que resalta, que se llama figura, y lo que está ahí, y lo que queda de la misma modalidad sensorial, pero que pasa a ser parte del fondo. Lo que resalta es lo que te llama la atención, lo que te interesa, y todo el resto es el fondo. ¿Ya? Bien, a ver, en toda modalidad sensorial. Ejemplo. Graciosa. Supongamos, ahí tienen una figurita que les han puesto, ¿no? Por ejemplo, dice, si yo atiendo a lo blanco, yo voy a decir que es, me concentro en lo blanco y voy a decir, ah, ya, es un chimpancé mirando una leona. Chimpancé mirando una leona. Sí, es un chimpancé mirando una leona. Pero si yo me concentro en lo negro, voy a decir, no, 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 es un árbol. Es un árbol. Estoy viendo ahí la copa del árbol, estoy viendo el tronco y estoy viendo también lo que son las raíces que están un poco levantadas todavía, ¿no? Entonces, figura y fondo no es algo rígido. La figura y fondo es algo que va cambiando y generalmente va cambiando dependiendo de tu interés, dependiendo de la atención y dependiendo también del estímulo. Depende mucho del estímulo, ¿ya? Puede ser un estímulo muy llamativo o no, pero podría depender también de tu grado de interés, del interés que tú tengas. Ejemplo, vamos a suponer que de pronto vas a recoger a alguien al aeropuerto. Entonces vas a recoger a tu pareja al aeropuerto. No la ves hace 4 meses. Vas a recoger. Entonces vas, miras, uy, ya está bajando el avión, y la sigues con la mirada, está caminando, uy, ya entró, ya va a aduana seguramente, ya voy a bajar para ayudarla. Estás bajando y en el camino te cruzas con alguien o te encuentras con alguien. Hola, ¿qué haces por acá? Sí, he venido a recoger a tal persona, etcétera, ¿no? Ah, claro, sí la vi. Claro, le he visto que ha bajado. Entonces, ¿viste a mi papá también? No. ¿Cómo no lo vas a ver si estaba casi a su costado? No, no lo vi. ¿Cómo no lo vas a haber visto? Estaba a la derecha de tal persona. Te lo juro, no lo vi. ¿Qué pasó?
en este caso, la persona que yo estaba esperando con tantas ansias, con tanto interés, pasó a ser la figura. Y todo el resto era una masa amorfa de gente. No distinguí a nadie. No lo centralicé en nadie. ¿Ya? Entonces eso es figura-fondo. Si ustedes me están escuchando, mi voz sería la figura y todo el resto de ruidos que pueda haber es el fondo. Si de pronto alguien empieza, supongamos que hay un bebé o alguien, ¿no?, que empieza a llorar en tu casa, probablemente ese sonido pase a ser la figura. Y mi voz y todo el resto de sonidos pase a ser el fondo. Entonces, figura y fondo no es algo rígido, es algo que cambia. En el caso de la imagen que les mostraba, es una figura ambigua. Entonces, es una figura que se ha creado con ambigüedad, como hay muchas que existen, ¿no? Y que circulan por ahí, qué cosa ves, y cuenta las caritas, etcétera, ¿no? Entonces, son figuras ambiguas, pero hechas adrede, ¿no? En la vida real no es tan así, pero hay cosas que te llaman la atención y depende de qué, depende de tu interés, depende inclusive de tus conocimientos, ¿no? Una misma habitación puede ser vista diferente por un decorador, por un arquitecto, por alguien que vivió ahí, ¿no? O de repente por alguien que quiere desalojarte, ¿no? O sea, cada uno lo verá de acuerdo a su interés, a su perspectiva, a su forma de querer mm, entrar dentro dentro de esa área, ¿no? La segunda ley de la percepción es la llamada ley de las totalidades perceptivas o principio de pregnancia. ¿Por qué se le llama totalidades perceptivas? Se le llama totalidades perceptivas porque lo que dice la ley es, cada vez que percibes, tú percibes una totalidad, no una partecita. Cuando yo leo, percibo palabras, no letras, palabras. Entonces yo leo principios organizativos de la percepción. Yo no leo Principios, principios. No, yo no leo así. Tú tampoco. No leemos así, ¿no es cierto? Salvo que alguien esté aprendiendo a leer o a deletrear, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es captamos un todo. Por eso se dice ley de las totalidades perceptivas. Es por eso inclusive que en algunos casos, en ese afán de leer totalidades, 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 yo lo que hago es no darme cuenta que podría inclusive existir un error. De repente en organizativos, de repente le faltó una de las I, pero yo lo leí y leí principios organizativos y después me dijo, no dice organizativos, dice organizativos. No. Uy, ¿verdad? Le falta la I, ¿no? Pero en un principio no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque yo leí un todo. Probablemente han visto también ese ejercicio en el cual solo la primera y la última letra están en su sitio y las del medio las desordena. Pero sin embargo las personas entienden la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de darle buena forma. La pregnancia, el principio de pregnancia, te dice que es una ley también darle buena forma a todo lo que percibes, sea con el oído, con la vista, con el tacto. Tú le tratas de dar una buena forma. ¿Qué significa buena forma? Una forma conocida. No significa buena porque está siempre para bien, no. O sea, significa buena forma es una forma conocida para ti. Buena forma es una forma simétrica. Buena forma es una forma fácil de recordar. Entonces, cuando yo leo, trato de ajustar cada uno de esos grupos de letras a una de las palabras que yo conozco. Si yo no supiera hablar español o castellano, probablemente cada grupo de palabras no tendría sentido para mí.
Y si están desordenadas, yo no podría adivinar de qué se trata, porque yo no tengo acá un repertorio de palabras. Pero como sí lo tengo, porque sé leer en español o castellano, entonces sí puedo ajustarlo. Entonces, eso es lo que dice esa ley, que cada vez que nosotros percibimos, tratamos de darle una buena forma, una forma conocida. De repente les ayuda el siguiente ejemplo. Cuando nosotros le damos o interpretamos algo que alguien no lo dice con claridad, ¿no? Hay gente, probablemente ustedes conocen también, hay gente que no habla claro, ¿no? Que parecería que sus dientes de arriba y los de abajo están pegados, no abre bien su boca, no articula bien las palabras, ¿no? Pero nosotros lo entendemos, ¿no es cierto? Sucede así, nosotros lo entendemos. A ver, ¿cómo lo entendemos? ¿Por qué podemos entenderlo? Probablemente podemos entenderlo porque lo asociamos a palabras, a sonidos de palabras conocidas. Y yo le doy la buena forma a lo que no lo tiene. ¿Ya? Entonces vamos a suponer, sábado, 3 de la tarde, acabaron tus clases, ya has dado examen el fin de semana anterior y estás ya en las últimas, ¿no? O sea, estás ya por terminar. Y justo ha sido tu cumpleaños, inclusive en esa semana, y varias personas te han dicho para salir y algo así. Ya, todo ese contexto. Entonces viene un amigo tuyo que te conoce de tiempo y te dice, oye, oye, ¿a un cine? ¿Qué? ¿A un cine? ¿Qué te dijo? A ver, ¿qué te dijo? Escucho. Vamos al cine. Bravo. Eso le dijo. ¿Cómo entendiste si yo no había pronunciado vamos al cine? Yo no lo había pronunciado bien. ¿Cómo hiciste para entenderlo? Tú le diste una buena forma. ¿Y por qué pudiste hacerlo? Porque tú hablas español o castellano y porque tienes almacenado un repertorio de palabras habladas que te pudo servir como referente para que tú le dieras esa buena forma. Eso es lo que dice esa ley. Igualito, tienes una bolsa negra y alguien te dice, a ver, ya, tienes que adivinar qué cosa hay en la bolsa. Mete tu mano. Entonces agarras y empiezas a tocar. No estás viendo. Entonces tú dices, ya, esto es una pera. No la estás viendo. ¿Pero qué hiciste? Utilizaste los rasgos, las características, algunas características que vas descubriendo para tú darle una forma conocida. Y conoces pera, manzana. ¿Por qué no dijiste manzana? No, porque es alargada. O sea, utilizaste para todos los datos que tenías ahí para tú darle la forma conocida que mejor se ajusta para darle una buena forma. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere esa ley. Eso lo hacemos automáticamente, no lo hacemos conscientemente, ¿no? Sino lo hacemos automáticamente. Bueno, ahí se explica, por ejemplo, eso de voy y estoy mirando y me dicen, sí, esa cascada, qué bonita, ¿no? Se llama Cascada de la Novia. Entonces yo empiezo a mirar y digo, sí, pues de verdad, ¿no? Parece un velo de novia, parece un vestido de novia. Claro, yo le di esa forma. O como cuando alguien empieza a mirar nubes y quiere asemejarlo como lo has leído en cuentos, en historias, en revistas, en libros, y has leído y dices, sí, mira, parece un osito, ese parece un elefante. Entonces yo lo empiezo a asociar con formas de animales, pero yo le di la forma. No es que la nube tenga esa forma, yo se la di. O sea, yo le di esa forma al todo, no a un pedacito, al todo. Entonces, así se llama. Muchas veces, para poder darle esa buena forma, este proceso llamado percepción se basa, se apoya en lo que se conoce con
la tercera ley, que es la ley de agrupación de estímulos. Esta ley lo que te dice es, nosotros tenemos la tendencia a agrupar estímulos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vemos los estímulos por separados, sino lo volvemos grupo. Lo volvemos grupo. Y la pregunta sería, ¿y cuál es el criterio para agrupar estímulos? ¿Cuál es el criterio para yo decir que esto es un grupo y que este está incluido en el grupo o no está incluido en el grupo? Entonces, yo puedo decir, ya, los criterios pueden ser varios. Vamos a revisar 4. Yo puedo agrupar estímulos utilizando esta ley que se llama ley de cierre o completamiento. ¿Qué significa la ley de cierre o completamiento? Significa que yo agrupo estímulos cuando yo tengo un grupo de estímulos que si yo lo completara con un rasguito, con una rayita, con algo, pudiera reducir todos estos estímulos a uno solo. Por eso yo digo, yo he cerrado y lo he convertido en uno. Eso es más económico para recordar. Es más económico decir que la figura de la izquierda es una jirafa, que obviamente no lo es porque no está delineado, pero yo lo completé en mi percepción, yo lo completé. Yo le puse la delineación, lo delineé y digo, es una jirafa. Es más fácil recordar una jirafa que recordar 25 manchas. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere. O cuando alguien, por ejemplo, ¿no? Mentalmente completa algo, ¿no? Entonces de repente yo veo un cartel que está escrito y veo que tiene una letra así, ¿no? Entonces yo digo, es una E. No es una E. En la realidad no es una E. Pero si yo lo completo, se convierte en una E. Entonces, más fácil para mí, para poder recordar, es que yo agrupe todas esas rayitas, todos esos trazos en una letra. Es más fácil de recordar, pero eso lo hago automáticamente. Y se llama la ley de cierre o completamiento. Otro criterio por el cual yo puedo agrupar es incluir en un grupo todos los que se parecen. Todos los que se parecen son parte del grupo. Yo lo incluyo. Se llama ley de semejanza. Ya, esa es la ley de semejanza. Vamos a suponer, voy a una tienda, a un supermercado, y veo allí que los dependientes, o sea, los trabajadores de la tienda, tienen un uniforme rojo con pantalón negro. O sea, una chaqueta roja con un pantalón negro. Entonces, ya está, yo he visto que tienen ese uniforme. O sea, todo el grupo de trabajadores, chaqueta roja, pantalón negro. Y ahora estoy buscando algo, de repente estoy buscando, pues, qué sé yo, una crema determinada, no lo puedo encontrar, estoy ahí buscando y no lo encuentro. Entonces, de pronto veo ahí una persona que está vestida rojo y negro, ¿y qué hago yo? Le digo, señor, ¿me puede decir dónde están las cremas? Y el señor se voltea y te dice, yo no trabajo acá. ¿Qué pasó? Tú automáticamente lo que hiciste fue incluirlo en el grupo llamado los trabajadores de la tienda. ¿Por qué? Porque se parecía a los trabajadores de la tienda. ¿Ya? Entonces, ahí decimos que es la ley de semejanza. O sea, otro de los criterios por el cual yo puedo agrupar estímulos es apoyándome en esta ley llamada semejanza. ¿Qué otro criterio podría utilizar? A ver, podría ser la proximidad. Eso es algo que también hacemos muchas veces. Todo lo que está cercano, yo asumo que forma parte de un grupo. Todo lo que está cercano forma parte de un grupo. Se llama ley de proximidad.
Por ejemplo, miro y veo ahí que la gente está, esta señora, ¿no? Está dentro de la barra de un equipo de fútbol, dentro de la barra argentina. Entonces yo digo, pero yo la vi, Rosita, estaba haciendo barra por Argentina. No, no puede ser, ¿cómo ella va a hacer barra por Argentina? No, yo la he visto. O sea, en realidad no la vi haciendo barra, pero como estaba ahí, yo asumí que era parte de la barra. ¿Por qué? Porque estaba ahí, pues, estaba cercana. Entonces, como estaba cercana a ella, yo la incluí en el grupo. Ahí, con esta ley, se puede explicar, por ejemplo, aquello de, dime con quién andas, te diré quién eres, ¿no? Si te ven cerca de un grupo determinado, van a asumir que tú también eres parte del grupo. Eso es, la ley de proximidad. Luego tenemos la ley de continuidad. Lo que dice la ley de continuidad es de que cuando existe un conjunto de estímulos que tienen más o menos una misma dirección o que van marcando una dirección, uno asume que va a continuar en esa dirección. Por ejemplo, allí, ¿no? Dice, a pesar de que las huellas se van desvaneciendo, yo puedo inferir cuál es el camino que está siguiendo. ¿Por qué infiero el camino que está siguiendo? Porque yo me apoyo en esta ley llamada ley de continuidad. Sí, entonces, esas son las tres leyes que se van a revisar. Figura y fondo, o sea, en toda percepción, hay unos estímulos que resaltan. ¿De qué depende? De mi interés, depende del estímulo mismo, si llama o no llama mi atención, depende de mis conocimientos también, ¿no? Y hay otros que quedan como fondo, como si fuera el marco. Ya. Segunda ley, la ley de las totalidades perceptivas. ¿Qué te dice la ley de las totalidades perceptivas? Que cada vez que percibes una totalidad, y a esa totalidad que percibes, tú le das buena forma. No significa que sea la mejor forma, no significa que sea buena para todos tampoco, significa que es la forma que para ti es la más lógica, que para ti es la forma más fácil de recordar, la que es más familiar para ti. Y la tercera ley es la ley de la agrupación de estímulos. Lo que dice la ley de la agrupación de estímulos es de que tú tiendes a agrupar elementos y los agrupas en base a diferentes criterios. Puede ser porque están cercanos, entonces aplicas la ley de proximidad. Puede ser porque se parecen, aplicas la ley de semejanza. Puede ser que los agrupes porque, bueno, que tenemos, a ver, los agrupo porque están cerca, o los agrupo también porque siguen una dirección, ¿no? Siguen una dirección determinada, y entonces yo utilizo eso, pues, la direccionalidad. Puede ser también porque yo puedo completar, ¿no? Yo puedo agregarle algunos elementos, uno o dos elementos, y ya se me reduce en cantidad de información para guardar en mi memoria. Aquí tenemos, además, unas teorías. O sea, en este proceso, los datos, yo capturo datos y le doy una forma determinada, o sea, lo interpreto. Al momento de interpretar, utilizo todo lo que tengo en mi memoria, sean emociones, aprendizajes, conocimientos, vivencias, experiencias, todo eso sirve para que yo le dé marco, para que yo le dé forma. ¿Cómo es que lo reconozco como una forma y no como otra? Para eso existen tres teorías que tratan de explicar cómo reconozco, cómo le doy una forma determinada. Ahora, cuando hablamos de forma o reconocimiento de formas, no solamente nos estamos refiriendo a que le voy a dar forma a un objeto, es redondo, es cuadrado, es taza, es lápiz, etc. No, puede ser una situación y yo lo reconozco, o sea, le doy una forma. Puede ser una persona y yo le doy un nombre.
O puede ser, por ejemplo, yo veo ahí dos personas que se revuelcan en el piso y que están mirándose furiosos mientras se golpean. Entonces yo lo reconozco, le doy la forma de pelea. Eso es una pelea, ¿no es cierto? Entonces le estoy dando la forma de pelea. O yo veo algo donde has echado un líquido y estás tomando, agarrándolo del asa. Entonces yo digo, eso es una taza. A eso me refiero con reconocimiento de formas. Existen tres teorías que tratan de explicar cómo es que reconoces una forma. Las teorías son las siguientes. Primera teoría, la teoría de igualación a una plantilla o patrón. ¿Qué dice esta teoría? La teoría lo que dice es de que tú reconoces una forma porque tú lo que haces es almacenar en tu memoria un montón de ejemplares de una forma determinada. Ejemplo, me encuentro con algo que no sé qué cosa es. Entonces yo lo comparo. Entonces, es largo, tiene tapita, entonces lo comparo. ¿Es igualito que esto? No. ¿Es igualito que esto? No. ¿Es igualito que esto? No. ¿Es igualito que esto? Sí, es igualito que esto. ¿Y qué es esto? Ah, esto es una botella. Ah, es una botella, lo reconocí. ¿Ya? Eso es lo que dice la teoría de igualación a una plantilla o patrón. Comparo, 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 reconozco. Segunda teoría, la teoría de los prototipos o geones. ¿Qué dice esta teoría? La teoría lo que dice es de que nosotros lo que tenemos almacenados en la memoria son geones. ¿Y qué es un geón? Un geón viene a ser algo así como una pieza. Entonces yo tengo almacenado un número limitado de piezas, pero también tengo almacenado qué cosa se forma combinando determinadas piezas. Entonces yo digo, por ejemplo, acá, ¿no? Si yo combino esta pieza con esta pieza, voy a formar un termo o una taza. Eso, me fijo cuál es la combinación que se ha producido y puedo reconocer la forma por la combinación. Pero si combino esta pieza en esta pieza de acá con este de abajo, voy a formar de repente una bolsa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice la teoría de los geones. Tercera, tercera teoría, la tercera teoría dice que no. Lo que tú almacenas en tu memoria son listas de características o rasgos mínimos necesarios para poder reconocer o para poder ser una forma determinada. Ejemplo, ya, yo tengo acá mis listas. Acá tengo mis listas. Entonces yo digo, a ver, ¿está vivo? Sí, ya. ¿Tiene dos patas? No. Ah, ya, no es este entonces. Agarro otro. ¿Está vivo? Sí. ¿Tiene cuatro patas? Sí. ¿Tiene hocico? Sí. ¿Tiene cola? Sí. ¿Es de color blanco? Sí. ¿Tiene manchas negras? Sí. Ah, ya. Es un dálmata. Lo mínimo necesario para hacer un objeto. Yo tengo estas listas acá guardadas y voy chequeando características, por eso se llama teoría del análisis de características o rasgos. Entonces yo tengo almacenadas las listas de rasgos mínimos necesarios para hacer una forma determinada. Insistiré, una forma no solamente es una persona, una forma no es solamente un objeto, una forma también puede ser una situación y yo reconozco, ¿ya? Yo la reconozco como una forma determinada al hacer ese análisis de características mínimas necesarias, como si fuera un chequeo, como un chequeo de características o rasgos. Vamos aquí. ¿Qué alteraciones se pueden producir en la percepción? ¿Qué alteraciones se pueden producir? Las alteraciones más comunes son las llamadas ilusiones. Una ilusión
es un error, y eso grábenselo, ¿ya? Una ilusión es un error en la percepción, Una ilusión perceptual, por lo menos, no es, ay, yo me imagino algo, no es eso. Cuando hablamos de ilusiones perceptuales, si quieres ya con ese nombre y apellido, ilusiones perceptuales, estamos hablando de errores en la percepción, ¿ya? Quiere decir que yo al momento de interpretar me equivoco al interpretar algo, una determinada cantidad de datos sensoriales, los interpreto mal y entonces, hay un error. Como la figurita que tienen ahí, por ejemplo, ¿no? En la figurita que tienen ahí, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿el botón A es igual que el botón B? ¿Son igualitos? ¿Son idénticos? No, 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 el B es grande, el A es más chiquito. Agarro mi regla, lo mido y, sorpresa, son igualitos. ¿Qué pasó? Que el contexto, o sea, lo que lo rodeaba, daba la idea, te inducía a pensar, como está en medio de un montón de chiquititos, me inducía a pensar de que era grande. En cambio, como este está en medio de otros que son más o menos iguales o más grandes, entonces me parece que no es tan grande, es un poco más chico. Es un error en la percepción, ¿no es cierto? Fue un error en el momento de interpretar los datos. Nada más. Por ejemplo, a veces puede ser por el contexto, o sea, a veces es por lo que lo rodea a la figura, en el caso de este que es perceptual visual, ¿no? Pero podría ser también por determinadas emociones, ¿no? Podría ser por creencias también. Puede ser, y eso me da lugar a que yo me equivoque al momento de interpretar. Y un error de percepción se llama una ilusión. Vamos a suponer, son las 3 de la mañana y me quedé viendo una película de terror, porque soy terca, me quedé viendo una película de terror. Entonces, estoy viendo El Aro 8. Estoy así que me como las uñas, pero quiero ver. Todo el mundo se ha ido a dormir. Todo está así recontra silencioso, pero yo sigo ahí mirando. Todo silencioso. Todas las luces apagadas. Solamente el televisor está prendido. De pronto escucho un ruido. Dios. Pausa. El ruido ha sido fuerte. Agarro la escoba, agarro un palo por si acaso y subo. Subo en pos del ruido, pues, ¿no? Ha sido en la azotea de la casa. Lo sentí, han sido 2 veces todavía. Subo despacito, tratando de no despertar a nadie. Cuando estoy por dar el último paso, subir el último peldaño, ¿no? Para prender la luz, algo blanco viene hacia mí. Entonces tiro todo, grito, bajo corriendo, todo se despierta. Sube tus padres, prende la luz y tu mamá había lavado sábanas y las sábanas se estaban moviendo con el aire, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? Dios mío, me equivoqué al interpretar. Era la sábana que venía hacia mí y yo lo interpreté como que, ay, no, Dios mío, yo lo interpreté como que era pues un fantasma. Eso es una ilusión, ¿ya? Yo interpreté mal. Estuve escuchando, estuve leyendo, estuve viendo unas revistas o leyendo unos artículos sobre la cantidad de abandono de bebés que se está produciendo en el país. Me voy a acostar y siento el llanto de un bebé. No puede ser, no puede ser en mi propio distrito, en mi propia cuadra, no puede ser. Entonces miro por la ventana, no veo nada. Miro por la otra ventana, no veo nada. Vuelvo a sentir otra vez el llanto del bebé. Dios, no, ¿qué es esto? No, ya, voy a ver. Agarro mi linterna, salgo con mi llave, voy a ver qué está pasando. Y nada, pues, nada, no encuentro nada. Pero yo lo he escuchado, y yo digo, yo he escuchado ese bebé.
He escuchado un bebé que estaba llorando. Pero nada, ya no vuelvo a escuchar más. Me acuesto todo ahí con el corazón estrujado y ya. Al día siguiente pregunto, ¿nadie escuchó un bebé llorando? No, nadie escuchó, nadie escuchó, nadie escuchó, nadie escuchó. Pregunto al vecino al costado, ¿usted no escuchó un bebé anoche que estaba llorando? Ah, no, vecino. Son los gatos del vecino que andan ahí peleando. Los gatos del vecino. Ay, ay, ay. Pero yo juraría, así, con la mano en la Biblia, que era el llanto de un bebé. O sea, yo interpreté mal ese ruido que sí existió. Era el grito del gato. Pero yo, para mí, con todo lo que yo acababa de leer y estaba así horrorizada por lo que había leído, yo lo interpreté como que el llanto del bebé. Eso es una ilusión auditiva. O de repente quiero salir rápido de mi cuarto y mi blusa se engancha con el picaporte de la puerta. Entonces siento así como si me jalaran. Y yo digo, ¿quién me está jalando? Después ya me doy cuenta que ha sido el gancho de la puerta. Pero yo inicialmente lo interpreté como clarito, el sentido que alguien me jaló. Pero no, o sea, fue una ilusión, nada más, ¿no es cierto? Una ilusión perceptual, ¿no? Pero ¿qué pasa si en estos casos, por ejemplo, yo subo ya, grité porque algo, un espectro blanco vino hacia mí, llegó mi papá, prendió la luz y no había nada. No había sábana, no había cordeles, no había nada. ¿Qué pasó? ¿Podríamos hablar de ilusión? No. En esos casos, en ese caso, hablaríamos de una alucinación. Una alucinación es cuando tú percibes algo, tú sientes algo, auditivo, visual, táctil, lo que sea, y no existe nada. Eso es una alucinación. Escuchaste el llanto de un bebé, pero no había habido ni un solo ruido. Sentiste que alguien te jaló y no había ni siquiera una puerta. Esos son alucinaciones. Las alucinaciones siempre son para que te alarmes. Las alucinaciones son provocadas por alucinógenos, fumó algo, tomó algo, se inyectó algo, la pastilla que está tomando ahora es demasiado fuerte. Siempre son alucinógenos o son síntomas de una enfermedad psiquiátrica. No existe nada, pero tú lo sentiste. No existe nada, pero tú lo escuchaste. No existe nada, pero tú lo viste. Un enfermo psiquiátrico, un esquizofrénico, ve a alguien que lo está siguiendo. Un esquizofrénico escucha a alguien que le está diciendo lo que tiene que hacer. Un esquizofrénico siente que lo detienen y no lo dejan avanzar. Y no hay nadie. Eso siempre es grave. Siempre es para que vayas a una emergencia y veas qué está pasando. Podría suceder, ¿no? Que te cambiaron una medicación y esta medicación es demasiado fuerte y te provoca alucinaciones. Si revisas las indicaciones, hay medicamentos que te provocan alucinaciones, ¿no es cierto? Entonces, es para analizar, siempre. En cambio, en el caso de una ilusión perceptual, no. En el caso de una ilusión perceptual, sea auditiva, visual, táctil, sí hay el estímulo, pero tú lo interpretaste mal. Te despertaste a medianoche, te habías acostado muy asustada, abriste los ojos y viste un hombre ahí parado al frente. Prendes la luz y había un saco. El saco de tu hermano estaba colgado. Eso es una ilusión. Pero prendes la luz y no hay nada, oh, cuidado. Sí es para que te alarmes. ¿Ya? Entonces, importante tener claro eso para no confundirnos. Vamos a revisar las preguntas, ¿sí? Y con eso vamos. Profesora, una Dime. pregunta. En el caso de los delirios de persecución, ¿eso tiene algo que ver con las alucinaciones o Claro, el delirio de persecución es una alucinación. Por ejemplo, eso que llaman diablos azules. El alcohol puede provocar alucinaciones.
¿Soñar despierto también se podría considerar? No, en el caso es un sueño, como tú bien lo estás diciendo, ¿no? Es un sueño. Estás soñando y de repente estás así medio eh, sonámbulo, digamos, o soñar despierto te metiste a tu imaginación, pero no lo percibes como algo real, sino como parte de tu fantasía, de una prolongación de tu sueño. Porque a veces pasa de que una vez llegué a no dormir bien y por eso, mientras estaba despierto, como que empecé a alucinar cosas y pues por un Como momento parte, como que me desperté de repente. claro, pero te despertaste, ¿ves? Te diste cuenta de que estabas como en un ensueño, ¿no? Pero es diferente hablar de un sueño. Los sueños a veces pueden ser tan vívidos que realmente te parece que lo estás viviendo, ¿no? No quiero mover el dedito, quiero mover mi dedito meñique para despertarme, pero no puedo. O sea, porque me parecen reales y mi corazón está latiendo fuerte, pero es un sueño. Que es diferente a que estés despierto y sientas, veas a alguien que no existe y que no hay ni siquiera un maniquí allí, o que escuches a alguien y no hay ni un ruido, o que sientas a alguien y no hay nada que te enganche, nada con que roces, ¿no? Es diferente. Es diferente cuando tú sabes que estás imaginando, cuando tú sabes que estás soñando, ¿no? Te estás imaginando que estás yendo a un sitio o estás recordando de repente, ¿no? Que por ahí corría tal persona o tal otra, pero tú sabes que no es real. En cambio, en el caso de una alucinación, la persona sí cree que es real, sí lo cree y lo pelea encima, ¿no? Esa es la diferencia. Y A ver, profesora, revisemos. la despersonalización, cuando te sientes por el cuerpo, eso son alucinaciones, ilusiones. Claro, pero eso es psicopatológico, pues. Eso es psicopatológico, sí. Veamos, dice, el abuelo José pedía desde hace algunos meses que le hablen en voz alta. Más fuerte, no escuchó, ¿no? Después de que su médico le hiciera un lavado de oído, exigió que no le griten, ya no me griten, caramba, ¿no? Cuando le estén hablando. En relación con la sensación, señala el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. El procedimiento médico aplicado mejoró la sensación áptica de José, ¿verdadero o falso? Dígame. Falso, pues. A ver, segundo, definitivamente hubo lesión del órgano receptor, por eso no oía bien. Verdadero. ¿Así? ¿Dónde dice que estaba lesionado? No dice en el enunciado. Solamente dice que le hicieron un lavado de oído y ya escuchaba bien. Falso, tienes razón. ¿El lavado de oído modificó el umbral absoluto de la audición de José? ¿Verdadero o falso? El lavado de oído modificó el umbral absoluto, claro, modificó el umbral absoluto. Antes tenía un umbral absoluto que era muy bajo de repente y por eso necesitaba que le hablan fuerte. Ahora su umbral absoluto ha subido y detecta cosas más bajitas y por eso dice, ya no griten, ¿no? Y entonces es verdadero. Falso, falso, verdadero. La respuesta está en la letra E. Vamos a la siguiente. Dice, a ver. Los principios organizativos de la percepción visual o leyes de la percepción fueron aportes formulados por los teóricos de las escuelas gestálticas. Relacionen estas leyes con los casos presentados. Que mejor ejemplifiquen sus características. Figura, fondo, proximidad y cierre. Vamos a identificar. Juliana estaba revisando su álbum de fotos buscando el rostro de su abuelo en alguna de las páginas. Al encontrar la foto que buscaba, no notó que había una persona haciendo muecas en la esquina de esta página. Segundo, Esteban pudo reconocer que el rompecabezas que armaba era sobre el cuerpo humano, aun cuando le faltaban colocar algunas piezas en la parte inferior. Tercero, Oriana fue detenida
al ser confundida como participante de una manifestación que se daba en la misma calle en la que se ubica la tienda donde ella estaba comprando. ¿Cuál sería figura fondo? La A. La A, correcto, claro. O sea, revisó, su atención estaba puesta en la cara, en el rostro del abuelo y no se dio cuenta, porque esa era la figura era el rostro del abuelo, que en una esquina de esa página había una persona haciendo macas. Figura fondo es la A, perfecto. Proximidad, ¿cuál sería proximidad? La C. Oriana fue detenida al ser confundida, claro, pues, como estaba ahí cerca, ella estaba ahí parada, vino la manifestación, se los llevaron a todos y como ella estaba ahí, estaba cerca, próxima, se la llevaron también. 2C, entonces. Ahí ya más o menos ya tenemos la respuesta, ¿no? Entonces buscamos 1A, 2C, debe ser la D. Vamos a corroborar. Cierre sería la letra B. ¿Qué dicen? Sí. Completamiento, cierre sería la letra B. ¿Es correcto? Sería ¿O la no? D. La B, claro. Sí, completamiento cierre, y eso me confirma de que la respuesta correcta está en la letra D. ¿No es cierto? 1A, 2B, 3B. Vamos a la tercera. A ver, en la película sobre el famoso matemático John Nash, se escenificó como él alertaba de un espionaje en contra de Estados Unidos basado en sus hallazgos de patrones numéricos en textos de diarios y revistas. Sin embargo, cuando notó que la niña con quien charlaba durante años no había crecido, o sea, él siempre charlaba con una niña que estaba ahí, conversaba, como que era su alterna, ¿no? Pero se dio cuenta después que habían pasado varios años de su investigación y la niña seguía siendo una niña como de 7 años. Recién se dio cuenta que tanto ella como los espías que él veía, ¿no? En cada esquina un espía, había un espía que lo estaba buscando, que lo estaba acechando, eran personas ficticias que nunca habían existido. Y así pudo ser más consciente de sus síntomas y convivir inclusive con sus visiones. En relación a estas alteraciones de la percepción, el concepto de, a ver qué tenemos, alucinación, ilusión, preponderancia visual, se ilustra en este caso como parte de una condición raya. ¿Cuál sería la combinación correcta? ¿Qué concepto se está ilustrando ahí? Alucinación, sí, se está ejemplificando alucinación, porque él veía una niña que no existía. Él veía espías que no existían. El concepto de alucinación se ilustra en este caso como parte de una condición espontánea, como parte de una condición psicopatológica. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La C. Como parte de una condición psicopatológica. Correcto. La respuesta correcta es entonces la letra C. ¿Sí? Y vamos acá, tenemos la clave de respuestas. Ya saben cuál es la secuencia que tienen que seguir siempre. Leen su boletín, leen todo lo que tengan, en este caso, todo lo que tengan sobre sensación, percepción, boletín, libro, apuntes, todo lo que tengan lo leen. Después lo dejan a un lado, junto con su celular, agarran una hoja en blanco y resuelven y arman un resumen. Si no les gusta hacer resúmenes, un organizador gráfico. Cuando ya tienen el resumen o el organizador gráfico listo, recién ya lo revisan bien todo, lo dejan ahí, agarran su práctica y resuelven como si fuera un examen, sin ver
boletín, sin ver anotaciones, sin ver resumen, sin ver celular, sin ver nada. Termino mi práctica, recién agarro mi clave de respuestas y entonces me fijo en qué estoy bien, en qué me equivoqué, en qué estoy bien, en qué me equivoqué. Eso me sirve para que yo pueda mejorar, depurar mejor, ¿no? Lo que es mi resumen. Ah, esto no lo puse, lo pongo ahora. Ah, esto me equivoqué, entonces ahora lo corrijo. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma como ustedes van a ir estudiando y almacenando los diferentes temas que van viendo. Bien, chicos, eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por estar ahí. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quisieran aclarar. Y si en el análisis de las características en la teoría de análisis de características o rasgos, ¿podría explicar la parte de líneas? A ver, el reconocimiento de formas, ahí. Sí, la ¿Cuál es última. la parte que está? En la separata señala algo de líneas, que la figura se descompone en líneas. ¿Podría explicar eso? No, se refiere a los geones, probablemente. O sea, son estas tres teorías. La que va a armar es prototipos o geones. Esta debe ser la teoría a la que te estás refiriendo. En la última, Y la sale teoría es que análisis de características o rasgos. En la teoría del análisis características o rasgos, lo que hace la persona es comparar, chequear, como si tú tuvieras acá una lista de características mínimas necesarias para tener una forma determinada. Entonces tú dices, ¿tiene una capacidad? Sí. ¿Tiene asa? Sí. ¿Sirve para líquidos? Sí. Ah, ya, es una taza. Ya, lo reconocí como taza. ¿Por qué? Porque ha cumplido con las características mínimas necesarias. Agarro otro y digo, ¿es redondo? Sí. ¿Sirve para jugar? Sí. ¿Da vueltas? Sí. Es una pelota. Sí, es una pelota. Ya está. Así, eso es el análisis de características o rasgos. Entonces, lo que dice la teoría es, tú almacenas esas listas, las tienes acá en tu memoria. Cuando tienes un objeto, persona o situación que no conoces, que es nueva para ti, lo que haces es simplemente comparar con estas listas de características mínimas necesarias. Y si coincide, entonces eso es. ¿Sí? ¿Está un poco más claro? Ah, qué bueno. Bien, no sé, ¿alguna otra preguntita por ahí? ¿Todo bien? Ya saben que tienen de todas maneras el servicio de atención psicopedagógica, que pueden recurrir a él si ustedes se dan cuenta de que no están rindiendo a su 100%. Si hay algo que pasa, algo que les hace interferencia, algo que no los deja rendir su 100%, ¿qué es lo que necesitan ahora? Ustedes necesitan así, exprimirse y rendir a su 100% para poder convertirse en uno de esos exitosos ganadores de una vacante, que es lo que desean, ¿no es cierto? Entonces, como eso es lo que deseo, yo tengo que convertirme en uno de los mejores, porque en las competencias ganan los mejores y yo quiero ser uno de los mejores. Entonces, si se dan cuenta que hay algo que no los está ayudando a rendir así, a ser mejor, entonces pueden pedir una cita de atención psicopedagógica y bueno, entonces es una consulta psicológica individual, personal y con la misma confidencialidad que podrían tener una consulta psicológica en cualquier otro sitio, con la diferencia de que aquí no van a tener que cancelar ni pagar nada, porque todo ya está incluido dentro de lo que pagaron al comienzo del ciclo, ¿no? También sé que tienen un servicio de consultoría, asesoría, que es algo así como un chat de preguntas, que también deberían utilizarlo, ¿no? O sea, sacarle el jugo, pues, para tratar de utilizar todo eso que llamamos las oportunidades que la vida te está ofreciendo, ¿no?
para poder salir adelante y conseguir. La meta siempre será la misma, ¿no? O sea, la meta siempre será rendir al máximo, ¿no? Rendir a mi 100%. Porque si yo no lo hago, si yo no rindo a mi 100%, mis posibilidades de ganar esta competencia se van reduciendo, ¿sí? Bien, chicos. Si no hay preguntas, entonces sería todo por ahora. Muchísimas gracias. Ya nos vemos. Hasta luego. Chao. Que les vaya bien. Bye. Hasta luego.